Mi nombre es Yolanda Yulisa Pesina Vara. La materia es máquinas eléctricas y voy a hablar sobre transformadores. Primero que nada voy a hablar sobre las partes que conforman un transformador, que es el devanado primario, el secundario y el núcleo. Son las más básicas. El devanado primario es el que está conectado a la fuente de energía y transporta la corriente alterna desde la línea de suministro. El núcleo es el circuito magnético en el que se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. El devanado secundario es el que suministra energía a la carga y donde se genera la fuerza eléctrica motriz por el cambio de magnetismo en el núcleo en el cual rodea. Como ya todos sabemos, un transformador es una máquina eléctrica que se basa en los principios de inducción electromagnética. Transfiere energía de un circuito eléctrico a otro sin cambiar la frecuencia. Después vemos un ejemplo de un transformador eléctrico donde se pueden ver el devanado primario, el devanado secundario, el núcleo y el flujo magnético. La clasificación de los transformadores se basa en transformadores de potencia, los transformadores de distribución, los transformadores secos y encapsulados, los transformadores herméticos llenos de integral, los transformadores rurales y los transformadores subterráneos. Los transformadores de potencia se aplican en subestaciones transformadores, centrales de generación y en grandes usuarios. Los transformadores de distribución se aplican en zonas urbanas, industrias mineras, explotaciones petroleras o en grandes centros comerciales. Los transformadores secos encapsulados se pueden aplicar en grandes edificios, hospitales, industrias, etc. Los transformadores herméticos de llenado integral se aplican en todas las actividades que requieran la utilización intensiva de energía eléctrica. Los transformadores rurales se aplican en redes trifaciales y se pueden utilizar transformadores trifásicos o como alternativa 3 monofásicos. Los transformadores subterráneos se aplican en cámaras en cualquier nivel, pudiendo ser utilizados donde haya posibilidad de inmersión de cualquier naturaleza. Después pasamos a las partes del transformador, que en su forma más simple un transformador está formado por dos bobinas de conductores con espiras enrolladas, que son los devanados, sobre un núcleo cerrado de hierro dulce, que es el núcleo magnético. Tiene dos circuitos eléctricos, dos devanados, llamados primario, en el que tenemos la tensión entrada, y el secundario, donde obtendremos la tensión de salida. Después están los autotransformadores, que son los que tienen un solo devanado de voltaje y que es común en ambos lados. Este devanado único se conecta en varios puntos a lo largo de su longitud para proporcionar un porcentaje del suministro de voltaje primario a través de su carga secundaria. Por lo tanto, en un autotransformador, los devanados primarios y secundarios están unidos entre sí, tanto eléctrica como magnéticamente. Como tercer punto están las pruebas, procedimientos y actividades de mantenimiento que se aplican a los transformadores. Las tareas que se le hacen de mantenimiento de transformadores: como número 1 tenemos desconectar el equipo de la red tomando las medidas necesarias, comprobación del sistema de seguridad por sobretemperatura, comprobación del sistema de seguridad por sobretensión en el transformador, comprobación del sistema de sobrecorriente y fuga a tierra, comprobación de resto de indicadores, comprobación de nivel de aceite, así como posibles fugas, prueba de rigidez dieléctrica del aceite, comprobación, limpieza y ajustes de todas las conexiones eléctricas, fijaciones, soportes, guías, ruedas, etc. Comprobación y limpieza de los aisladores, comprobación en su caso del funcionamiento de los ventiladores, limpieza y pintada del chasis, carcasa, depósito y demás elementos externos de transformadores susceptibles de oxígeno o deterioro. Las pruebas que se hacen en los transformadores secos: como primer punto se mide la resistencia óhmica de los devanados, la relación de transformación, polaridad, desplazamiento angular y secuencia de fases, pérdida de vacío y corriente, explicación o tensión nominal, tensión de impedancia y pérdidas debido a la carga en la tensión nominal. Las pruebas dieléctricas es la tensión aplicada, la tensión inducida, resistencias de aislamiento, y los transformadores secos se destacan. Después pasaré a la similitud